Esta presentación se titula Propuesta de convertidores de objetos en formatos XML, JSON y YAML. Los autores de este trabajo son Carlos Roberto Jaimes González y Betsabeth García Mendoza. Pertenecemos al Departamento de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. El contenido de esta presentación será el siguiente. Primeramente voy a hablar de lo que es la serialización y la deserialización, algunas consideraciones para representar objetos, formatos para representación de objetos, vamos a plantear el problema. También voy a hablar de la propuesta de proyecto, el objetivo general del proyecto y voy a proporcionar también algunos antecedentes del framework Works y sus componentes, la importancia del intercambio de datos y finalmente la metodología a seguir para el desarrollo de este proyecto. Bien, empezaré por definir lo que es la serialización. Bueno, pues es el proceso de convertir un objeto a una forma en la que pueda ser almacenado en la memoria, en un archivo, en una base de datos o en un flujo para ser transmitido a través de la red. El objetivo principal de la serialización es guardar el estado de un objeto para posteriormente reconstruirlo cuando sea requerido. En este diagrama de esta diapositiva podemos observar este proceso. Vemos un objeto que es serializado a un formato en particular y posteriormente es almacenado ya sea en la memoria, en un archivo o en una base de datos. Ahora bien, el proceso inverso es llamado deserialización, la cual consiste, como vemos en este diagrama, en tomar la representación del objeto de la memoria o del archivo o de la base de datos o del flujo de la red para reconstruirlo en un objeto. Muchos lenguajes de programación tienen soporte de serialización incluido como parte del lenguaje o a través de alguna biblioteca. Esta biblioteca o programa se le llama serializador. Aquí menciono algunos ejemplos de lenguajes de programación que tienen soporte de serialización incluido en el lenguaje. Por ejemplo, Java, Python, Ruby, PHP, entre otros. En una situación ideal, el soporte de serialización y deserialización incluido en los lenguajes de programación sería suficiente para representar el estado de un objeto, el cual contiene tipos de datos y construcciones básicas del lenguaje, pero pues en algunos lenguajes de programación la serialización se realiza parcialmente, ya que no permiten representar en el estado del objeto construcciones más complejas del lenguaje, como por ejemplo apuntadores o referencias a objetos, colecciones, enumeraciones y otras. Ahora, con respecto a los sistemas distribuidos, la serialización y la deserialización son procesos ampliamente utilizados, ya que se requiere el intercambio de datos. Como ejemplo, podemos imaginar la transmisión de un objeto a una aplicación remota mediante un servicio web o a través de una llamada o un procedimiento remoto. De la misma forma, existen aplicaciones que requieren intercambiar datos y están escritas en diferentes lenguajes de programación, por lo que es necesario que exista una representación de objetos independiente del lenguaje, es decir, un formato estándar para describir los objetos serializados. Bien, hay algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta para representar objetos. No es un proceso sencillo. Hay que tomar en cuenta que los objetos deben ser restaurados adecuadamente en términos de su herencia simple o herencia múltiple, que las estructuras de datos complejas sean reconstruidas adecuadamente, principalmente en las que un objeto podría ser referenciado múltiples veces por varios apuntadores o referencias. También que las colecciones de objetos sean restauradas de forma apropiada, por ejemplo, las listas, los diccionarios, las enumeraciones, entre otras. Otra consideración es el tamaño de los tipos de datos numéricos, entre otras. En cuanto a los formatos para la representación de los objetos serializados, pueden ser divididos en dos principales categorías, los que son basados en texto y los formatos binarios. Con respecto a los formatos basados en texto, podemos mencionar varias características, que son entendibles por humanos, lo cual permite realizar inspecciones manuales y normalmente facilita la portabilidad entre lenguajes de programación.
aunque también hay que señalar que la serialización de objetos a texto normalmente consume más tiempo y utiliza más espacio de almacenamiento. Aquí puse algunos de los formatos basados en texto más utilizados en la actualidad para representar objetos: XML, JSON y YAML. Ahora, en cuanto a los formatos binarios, son más dependientes de la implementación y del lenguaje de programación, por lo que realmente no son considerados formatos estándares. Regresando a los formatos basados en texto, los tres que se mencionaron, XML, JSON y YAML, sirven para el mismo propósito: proporcionar un medio común para la representación de objetos o datos en general, y también un mecanismo para el intercambio de datos independiente del lenguaje de programación. Después de haber revisado algunos conceptos, vayamos ahora al planteamiento del problema. Bueno, la interoperabilidad es justamente la capacidad de comunicación entre aplicaciones que están escritas en diferentes lenguajes de programación. Esta comunicación se establece mediante el intercambio de datos, los cuales tienen una representación en un formato estándar. Ahora bien, este problema de interoperabilidad puede ser resuelto mediante la implementación de serializadores de objetos a formatos estándar, los cuales a su vez puedan ser deserializados en cualquier lenguaje de programación. Lo más importante aquí es que esta solución ya se ha abordado de esta manera en un trabajo previo, como lo vamos a comentar más adelante, cuando se hable de los antecedentes de este proyecto. Por esta razón, en este proyecto de investigación se propone una solución que esté estrechamente relacionada con la implementación de serializadores para atender el problema de interoperabilidad. Entonces, en este proyecto se propone abordar dos aspectos importantes. Primeramente, la representación de objetos en formatos de texto estándar independientes del lenguaje de programación para permitir la interoperabilidad entre aplicaciones. Y como número dos, la enseñanza de los procesos involucrados para representar objetos mediante la incorporación de estos temas en algunas de las materias de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información de la UAM Coajimalpa, que es donde impartimos clases principalmente. En este contexto, el proyecto de investigación que se propone en este artículo tendría el siguiente objetivo de carácter general: diseñar e implementar herramientas interoperables para representar objetos en formatos de texto estándar que puedan ser utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de la LTCI de la UAM Coajimalpa. Este objetivo tiene que ver con los aspectos que se han señalado en las diapositivas previas. Vamos ahora con los antecedentes. El proyecto de investigación que se propone en este artículo tiene como antecedente el framework que se llama Web Objects in XML, WOX, el cual fue creado para el manejo de objetos distribuidos y servicios web. WOX es un framework que se ha desarrollado en los últimos años. Inicialmente solo contaba con la funcionalidad para la creación y manejo de objetos remotos y servicios web. Actualmente posee características relevantes para el área de sistemas distribuidos y en particular para la interoperabilidad entre sistemas. El proceso de serialización de un objeto a XML y de serialización de XML a un objeto es llevado a cabo por los serializadores WOX, los cuales fueron implementados inicialmente en los lenguajes de programación Java y C#, por lo que, como se muestra en este diagrama, es posible serializar objetos Java a XML, deserializarlos de XML a C# y viceversa. Los serializadores WOX son bibliotecas independientes, las cuales generan representaciones XML de los objetos en un formato que es independiente del lenguaje de programación y están disponibles para ser descargados libremente. En esta diapositiva se muestra un ejemplo sencillo del proceso de serialización. Tenemos una clase Java en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, que se llama producto, a partir de la cual se pueden crear objetos. En este caso se crea un objeto de la clase producto, llamado cereal, el cual se encuentra representado aquí, ya con sus valores en cada atributo, en la parte inferior derecha. Se lleva a cabo el proceso de serialización en el cual el objeto se convierte a XML en una representación que se muestra en la parte inferior derecha y que es independiente del lenguaje de programación.
Aquí podemos observar que tenemos como elemento raíz la etiqueta object con tipo producto y tenemos 5 etiquetas que son elementos hijo de tipo field. Y bueno, cada uno de ellos representa cada uno de los atributos de esta clase producto. Esta representación del objeto en XML podría ser tomada ahora por el deserializador Works en Java o en C# para reconstruir el objeto. Los serializadores Works en Java y C# pueden ser descargados libremente de este sitio web en el cual se encuentra toda la documentación sobre ellos, así como una variedad de ejemplos sobre cómo utilizarlos para interoperar entre los lenguajes Java y C#. Mencionaré brevemente otras características que se han implementado para el framework Works. La incorporación de la comunicación asíncrona para procesos, lo cual permite que un programa cliente pueda continuar su ejecución sin bloquearse. Esto mientras el proceso se ejecuta en el servidor. La creación de un monitor web de métodos asíncronos, el cual permite a los programas cliente dar seguimiento a los procesos que están siendo ejecutados en el servidor. La inspección y navegación de objetos a través de un navegador web, lo cual permite recorrer objetos utilizando expresiones XPath como expresiones regulares. También la visualización y ejecución de métodos a través de un navegador web. Esto permite proporcionar parámetros a través de una interfaz web y ejecutarlos sobre objetos que se encuentran en un servidor Works. Se diseñaron también e implementaron 2 serializadores y deserializadores adicionales en los lenguajes de programación Python y PHP, y se construyeron 2 sitios web con documentación y ejemplos de su uso, en donde también se pueden descargar libremente. Aquí se presentan estos 2 sitios web. Finalmente, hablando del framework Works, hay interoperabilidad entre 4 lenguajes de programación: Java, C#, Python y PHP. Existen serializadores y deserializadores Works en estos 4 lenguajes, los cuales generan representaciones de objetos en XML que son independientes de los lenguajes de programación. El trabajo de investigación descrito hasta este punto resume los antecedentes del proyecto de investigación que se propone en este artículo. Por otro lado, existen diversos estudios que remarcan la importancia del intercambio de datos entre aplicaciones escritas en diferentes lenguajes de programación, que residen en diferentes dispositivos y plataformas. Esto pues hace evidente que para mantener una comunicación consistente entre diferentes aplicaciones, los objetos o los datos en general requieren tener una representación en un formato estándar tal como JSON, XML o YAML, los cuales en la actualidad son de los más utilizados para el intercambio de datos. Se revisaron también varios estudios que comparan los formatos XML, JSON y YAML, en los cuales se resume realmente que se reporta que los formatos JSON y YAML emplean menos memoria que el formato XML para representar objetos y que el tiempo de serialización de un objeto al formato JSON o YAML es menor que el tiempo de serializar un objeto a XML. En la mayoría de los estudios se resalta que los 3 formatos basados en texto son frecuentemente utilizados para proporcionar interoperabilidad entre aplicaciones. Hay algunos de los estudios que sugieren que para aplicaciones que utilizan estructuras de datos simples, JSON es más apropiado que XML. Pero, por ejemplo, para aquellas aplicaciones con estructuras complejas, XML es el más indicado. En varias de estas investigaciones también se menciona la importancia de crear convertidores entre las diferentes representaciones de objetos, con el objetivo de lograr un mayor grado de interoperabilidad, pero ahora a nivel de los diferentes formatos de texto. Una vez que se ha revisado el trabajo de investigación previo sobre el framework Works y la literatura relevante relacionada con la representación de objetos en formatos de texto, este proyecto de investigación que se presenta en este artículo, como se ha mencionado, se va a orientar a proporcionar representaciones de objetos en los formatos de texto estándar mayormente utilizados en la actualidad, JSON y YAML, lo cual permitirá tener interoperabilidad entre el framework Works existente y las aplicaciones que actualmente utilizan los formatos JSON y YAML.
para principalmente intercambiar datos. En este contexto, la propuesta concreta es crear una serie de convertidores entre los formatos de texto JSON y YAML y la representación de objetos utilizada por Wux, para que de esta forma puedan interoperar las aplicaciones creadas con Wux con otras aplicaciones que utilizan JSON y YAML. Como parte del proyecto de investigación, se estudiarán naturalmente las limitantes de estas conversiones en cuanto a representación de estructuras de datos. Simples, tanto simples como complejas, listas, diccionarios, enumeraciones, entre otras. Así como también la representación de apuntadores o referencias. Finalmente se proponen las siguientes 5 etapas para el proyecto. Desarrollo de un convertidor Wux JSON. En esta etapa la idea es crear los módulos correspondientes para el desarrollo de un convertidor del formato XML que utilizan los objetos Wux al formato JSON y viceversa. Esta etapa incluye un análisis de las implicaciones y limitantes de esta conversión entre formatos. Número 2, el desarrollo de un convertidor Wux a YAML. De igual forma que en la etapa anterior, la idea es crear los módulos correspondientes para el desarrollo de un convertidor del formato XML que utilizan los objetos Wux al formato YAML y viceversa. También aquí se incluirá un análisis de las implicaciones y limitantes de esta conversión entre formatos. También tendremos las pruebas de los convertidores. Aquí en esta etapa se realizarán las diferentes pruebas a los convertidores, tanto de funcionalidad como de interoperabilidad y desempeño. Para estas pruebas será necesaria la creación de algunas aplicaciones de ejemplo. Número 4, el desarrollo de sitios web con documentación y ejemplos. Esta etapa se refiere a la creación de sitios web con documentación y ejemplos de uso de los convertidores desarrollados. Estos sitios web serán similares a los que se crearon para los serializadores Wux. Y finalmente, el desarrollo de material didáctico. En esta etapa vamos a crear material didáctico, prácticas y videotutoriales principalmente para la enseñanza y uso de las herramientas desarrolladas para crear aplicaciones interoperables. El material generado se va a utilizar en diversas materias de nuestra licenciatura. Y bueno, finalmente quisiera agradecer su atención. Eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias.